bienvenidos a CNN Prime. Hoy es lunes, parte de la semana política, por supuesto, porque hay también tolerancia cero, y en tolerancia cero va a estar el ministro de Seguridad, Luis Cordero, y también va a estar Álvaro García. Hay muchísimo que conversar, por supuesto, y en CNN Prime nos va a acompañar el ex canciller Roberto Ampuero. Así que comencemos de inmediato con estos titulares. 2 días después de ser liberado, el presunto sicario del Rey de Meix salió del país. El sujeto habría contratado un servicio de taxi hasta Iquique y luego se trasladó en bus a Arica, donde cruzó por un paso no habilitado. Desde la Fiscalía Nacional anunciaron que harán una revisión de todos los casos que involucren a extranjeros privados de libertad para corroborar si alguno entregó una identidad falsa. El presidente Gabriel Boric respondió a las críticas que recibió la cumbre Democracia Siempre ante sus pares de Brasil, España, Uruguay y Colombia. El mandatario aseguró que nunca es un mal momento para reafirmar las convicciones en torno al multilateralismo. En tanto, Pedro Sánchez advirtió que hay una amenaza real en el mundo por una coalición de intereses entre oligarcas y la ultraderecha. Javier Echeverri habló luego de que el gobierno le pidiera su renuncia a la dirección del Servicio de Impuestos Internos. La autoridad, quien deja su cargo mañana, reconoció que no quería irse y que no se preocupó lo suficiente por la regularización de las contribuciones de su casa en Paine, situación que le costó su salida del organismo. Y en temas internacionales, más de 1000 palestinos han muerto intentando recibir ayuda humanitaria en Gaza. La mayoría de los decesos ocurrió cuando las víctimas se dirigían a los centros de distribución operados por la cuestionada Fundación Humanitaria de Gaza. En paralelo, un grupo de 25 países exigió un alto al fuego inmediato en el enclave palestino. Todo esto y mucho más, aquí comienza CNN Prime. No quería irme. Esas fueron las últimas palabras de Javier Echeverri en el Servicio de Impuestos Internos, luego de que el gobierno le pidiera la renuncia por la polémica que se desató al pagar menos contribuciones. Pilar Gutiérrez nos muestra el mea culpa del futuro exdirector. O sea, me hubiera gustado no salir, pero yo soy respetuoso de las atribuciones del gobierno y el gobierno pensó que era mejor tomar esa decisión y por lo tanto me pidieron el cargo. Fue lo que dijo el saliente director del Servicio de Impuestos Internos en su despedida, luego de la polémica por pagar menos contribuciones a las correspondientes por una propiedad inscrita a su nombre. Luego de la revisión de antecedentes, el gobierno pidió su renuncia. Si bien en las gestiones que había hecho el director no había ninguna irregularidad, no había ninguna mala intención, por así decirlo, y había gestiones adicionales que se podrían haber hecho y que no se hicieron. Consultado al respecto, Echeverri reconoció el error de su parte. Yo la verdad es que no quería irme. Obviamente que si hubiera sabido cosas que hice, las habría hecho con mucho mayor velocidad. Lo que pasa es que yo estaba haciendo todas estas cosas y me despreocupé de estar apurando al servicio para que me actualizaran luego el catastro en base a la información que yo mandé. Es cierto que me despreocupé o me preocupé no lo suficiente. El anuncio de su salida ocurrió horas después de que Echeverri anunciara que pagaría la totalidad de los años pendientes por menores contribuciones y no solo los últimos 3 que establece la ley. Sin embargo, las críticas continuaron. Si hay algo que no hizo bien, entre otras cosas, el exdirector Javier Echeverri, fue respetar a los contribuyentes. No los respetó haciendo avalúos fiscales injustos, aumentando cobros de contribuciones de manera oscura, además, por supuesto, de las contribuciones que no pagó. Me parece positivo que se le solicite la renuncia al director del Servicio de Impuestos Internos, toda vez que presentó irregularidades en el pago de sus contribuciones. Ahora es de esperar que la nueva encargatura subrogante continúe con el objeto de fiscalización en terreno que había llevado el antiguo director, que se fortalezca el trabajo con el Ministerio Público, con aduanas. Quienes también se refirieron a su salida fueron los expertos tributarios, quienes reconocen que Echeverri fortaleció el rol fiscalizador en terreno del Servicio de Impuestos Internos, pero también tienen sus reparos. Se destaca, por un lado, el reimpulso a la fiscalización de la informalidad y el crimen organizado
Sin embargo, quedan deudas importantes en materia de confianza del sistema tributario por parte de los contribuyentes. Y por desgracia, la imagen que queda es que si ni siquiera la máxima autoridad de una repartición pública es capaz, insisto, sea por buenas o malas razones, es capaz de tener su situación al día, que queda para el resto. Esto implica un desafío, sin duda, de revisar todo el sistema de contribución y también el sistema de regularización. Ahora asumirá en su lugar la subdirectora de fiscalización Carolina Saravia, que se va a desempeñar en el cargo hasta el final de la actual administración. Su designación, dijo el mismo Marcel, da cuenta de un mensaje que quieren transmitir. Lo que ha ocurrido en el Servicio de Impuestos Internos es que no se interprete, que nadie se equivoque creyendo que es una señal de debilidad en la fiscalización tributaria. Al contrario, que cierto, el celo por el cumplimiento tributario haya llevado incluso a la salida de su propio director, lo que indica es que la mano es firme para fiscalizar el pago de impuestos. Tenemos que mantener esta fuerza fiscalizadora, tenemos que mantener el control que estamos haciendo respecto de planificaciones tributarias agresivas. En medio de la polémica por el pago de contribuciones de Echeverri, el gobierno entregó otra noticia que podría afectar a todos los contribuyentes. Van a proponer al Congreso que se postergue el reavalúo de propiedades no agrícolas para abordar las mejoras en la metodología del cálculo del impuesto territorial. De enero de 2026 pasaría a ser el mismo mes, pero de 2027. El presidente de la Democracia Cristiana confirmó que va a renunciar a su cargo si el partido decide apoyar a Janet Jara. La Falange va a tomar la decisión en la Junta Nacional fijada para el sábado, mientras las encuestas continúan posicionando a la exministra del Trabajo en los primeros lugares, siendo seguida de cerca por José Antonio Kast. Los detalles en el informe de Macarena Román. Esperando justamente la llegada del presidente de la Democracia Cristiana, Alberto Undurraga. En eso estaban los medios de comunicación fuera de la sede del Partido Socialista este lunes por la mañana. La razón: nosotros tenemos una definición pendiente el día sábado de esta semana sobre el tema presidencial y en función de eso vamos a conversar. Conversación del ADC con partidos oficialistas que tenían dos hechos sobre la mesa. Uno, que el presidente de la Falange teme un quiebre en las filas de su partido tras la decisión que vayan a tomar este sábado en su Junta Nacional. Y dos, que renunciará si la mayoría se inclina por apoyar la candidatura de Janet Jara. Yo espero que esa no sea la decisión que tome la Junta Nacional el próximo sábado. Y si la tomara, lo que corresponde a un presidente cuando tiene una postura que no es apoyada por sus bases, dar un paso al lado. Pero yo espero que eso no se concrete. Mi foco en todo caso está en evitar el quiebre de la Democracia Cristiana. Es decir, si apoya a Janet Jara, ¿usted va a dar un paso al costado? Creo que lo he dicho claramente. Se equivoca porque no puede usar una suerte de pequeño chantaje. El hecho de que si la Junta Nacional resuelve algo que a él no le gusta, él entonces renuncia. Y lo que hizo fue muy simple. Convirtió a la Junta Nacional, que es un momento de debate, de unión, de reencuentro, en un plebiscito. Es que la Junta Nacional del ADC tendrá que definir su postura a puertas de la elección presidencial. Hay miradas diversas. Algunos están por respaldar a un independiente o a algún militante. Otros van por la carta oficialista, mientras también están los que piden libertad de acción. Confío mucho en la sabiduría de los militantes de la Democracia Cristiana, pero por sobre todo respeto la autonomía que ellos tienen. No me voy a meter en nada. Es evidente para nosotros que construir desde la centroizquierda sería un aporte vital la que la Democracia Cristiana pudiera hacer, pero una decisión de ellos. Es que a menos de 4 meses de la elección presidencial, cada respaldo cuenta. Las encuestas en este momento registran una carrera pareja entre los líderes de cada sector. Por ejemplo, CADEM reporta que el 24% de las menciones espontáneas se inclinan por Jara, 21% por Kast y el 12% por Matei. Eso le importa a un grupo bastante pequeño de chilenos. Y en cambio la inmensa mayoría de la gente tiene angustias que son muy graves y lo que quieren ver es si somos capaces de darle soluciones eficaces a sus problemas. De lo que sí fueron capaces tanto Evelyn Matei como José Antonio Kast es en dejar de lado las críticas cruzadas y la denominada campaña asquerosa que acusó la exalcaldesa de Providencia. Ambos candidatos evitaron referirse a su contrincante, intentando cerrar de alguna forma la polémica. Ojalá nadie entre al barro, ensucia.
y nosotros estamos por sobre esa pelea pequeña. Porque la disputa más bien está en los números a los que logren llegar cada uno de los candidatos que están lejos de tener una carrera ganada. Según KDM, en cuanto a imagen negativa o muy negativa, Jara lidera con 55%, Matei llega al 49% y Kast marca 46%. Esto si solo consideramos a los 3 candidatos presidenciales que en este minuto lideran los sondeos. Cerca de 1 millón de pymes no pagarían impuesto a la renta, sino que serán los dueños quienes lo hagan a través del global complementario. Es parte de la última reforma tributaria que presentó el gobierno, con beneficios a arrendatarios y adultos mayores en sus contribuciones. Elizabeth Acosta nos explica cómo funcionaría. La nueva reforma tributaria fue presentada este lunes por el ministro de Hacienda, con un enfoque en el apoyo a la clase media. Este proyecto tiene 3 aristas: pymes, sectores de ingresos medios que usan parte importante de sus recursos en arriendo, y adultos mayores que pagan contribuciones. Orientado a buscar un régimen tributario que sea más justo con este sector, que reconozca su papel en la economía, que impulse su crecimiento o el aporte que las empresas de menor tamaño hacen al crecimiento del país, y también que represente el rol o el espacio que ocupan las empresas de menor tamaño dentro de lo que es la gran clase media chilena. Para las pymes, contempla cambios en el impuesto a la renta, facilitando el uso del régimen transparente, es decir, no deben pagar impuesto de primera categoría por la empresa. También se utilizará monotributo, concepto que permite un pago fijo mensual para las microempresas que se están formalizando, saldando las obligaciones tributarias. También permitiría que las pymes que superen el límite de ventas y pasan a un régimen general pueden usar los créditos PYME para facilitar esta transición. Con ello se estaría beneficiando a 1 millón de pymes, estimulando su crecimiento y facilitando su formalización. Les permite escalar, hacerlas crecer, y con eso nos permitirá, y por favor cuenten con nuestro apoyo para que nuestras queridas pymes puedan crecer. Generan empleo, generan sostenibilidad, pero también generan cohesión social. Así que cuenten con nosotros. Las organizaciones MIPYMES más representativas del país queremos, en particular, hacer un llamado a los parlamentarios. Queremos llamarlos a que respeten el acuerdo que ha llegado a las pymes con el Ministerio de Hacienda. ¿Por qué razón? Porque hemos sido partícipes de más de 30 reuniones, discusiones que han durado más de un año para arribar a este proyecto que beneficia, en definitiva, a 1 millón de empresas de menor tamaño. Por la parte de los sectores medios, se contempla un crédito tributario por el gasto de arriendo. Este beneficiaría a 900.000 contribuyentes, lo que igualaría su situación a la de aquellos que son propietarios y deducen intereses por su pago de impuestos. En el caso de los adultos mayores, 80.000 de ellos recibirán una modificación en sus contribuciones, bajando sus montos. Además, se postergan por 1 año los nuevos avalúos para subsanar las dificultades y mejorar las metodologías. Y además este proyecto pone por delante el contrato social. Chile también avanza en derechos y deberes, porque todas las personas tienen el deber de cumplir con sus obligaciones tributarias, pero también tienen el derecho a tener un régimen tributario que les sea pertinente a su realidad social y al estado de desarrollo de su negocio, de tal forma que la formalización sea un vehículo para que todos los emprendimientos en nuestro país puedan crecer, desarrollarse y, por supuesto, entregar mejores vidas a las familias chilenas. Nuestro Ministerio de Hacienda y el Gobierno está llevando una propuesta de ley al Parlamento que reconoce la legitimidad de quienes ganan más, pero reconoce la legitimidad de quienes ganan menos tengan obligaciones menores y proporcionales. Esta reforma involucra recursos que bordean los $1.000 millones, lo que se compensa con varias herramientas, entre ellas subir impuestos a 70.000 contribuyentes que perciben rentas mensuales desde 8.200.000 pesos brutos. El Ministerio Público confirmó que Alberto Carlos Mejía Hernández, el presunto sicario acusado de asesinar al llamado Rey de Meix, ya está fuera del país. Los antecedentes indican que habría cruzado hasta Perú
a través de un paso no habilitado, es decir, de la misma forma en que ingresó a territorio chileno. Los detalles en el siguiente informe de Miguel Ángel Araya. Ya lo presagiaban algunos expertos y analistas penales, pero este lunes lo confirmó el propio Ministerio Público. Alberto Carlos Mejía Hernández, el presunto sicario que quedó en libertad en circunstancias que aún se investigan, ya estaría fuera del país según antecedentes recopilados por el OS9 de Carabineros. Fue la Fiscalía Metropolitana Oriente que a través de un comunicado ratificó que el imputado se encuentra fuera de territorio nacional, por lo que se ha intensificado su búsqueda a nivel internacional. Efectivamente se ha podido detectar que él ha salido del país hacia Perú y la policía tiene completamente identificada la trazabilidad y los horarios en los cuales eso se produjo. Según los primeros hallazgos de la investigación referidos por fuentes de CNN Chile, el imputado se habría trasladado desde la región metropolitana hasta la ciudad de Iquique a través de un servicio Uber en el que habría pagado más de 2 millones de pesos. Posteriormente, Mejía Hernández habría tomado un bus hasta Arica para luego llegar en un taxi hasta la frontera con Perú, donde habría salido por medio de un paso no habilitado, misma forma en la que habría ingresado a Chile. En el ente persecutor anunciaron un oficio a Gendarmería para verificar las identidades de todos los internos de nacionalidad extranjera. Lo transmití al señor Ministro de Justicia es que vamos a oficiar a Gendarmería, probablemente hoy en la tarde o mañana en la mañana. Vamos a oficiar requiriéndoles que nos envíe un listado con las identidades y la información sobre sus números de ruta o documentos de identificación de todos los imputados privados de libertad, tanto condenados como prisión preventiva, que se encuentran en centros de Gendarmería, para los efectos de asegurarnos, verificar de que respecto a todos ellos hemos realizado todas las diligencias necesarias, porque insisto, respecto a 2023 en adelante, existía esta instrucción del Ministerio Público. Del 2022 me parece que, considerando lo ocurrido, es sano hacer ese chequeo. Mientras tanto, continúan las investigaciones penales y administrativas para esclarecer qué permitió la salida de la cárcel de este imputado, considerando que las autoridades han insistido en que acá existió una resolución que decretaba la prisión, mientras que el resto habrían sido comunicaciones. Efectivamente, hay una resolución judicial dictada en audiencia, pero hay comunicaciones que disponen que esta persona quede o se deje sin efecto la medida cautelar, y hay comunicaciones que reiteran, o mejor dicho, que vuelven a enviar la comunicación original que disponía el ingreso a prisión preventiva. Nosotros desde el primer minuto hemos entregado todos los antecedentes al Ministerio Público, ha desplegado continuas diligencias en distintas instalaciones de Gendarmería y además hemos dispuesto las medidas internas para indagar desde lo administrativo. Respecto del procedimiento, respecto de la delimitación de las responsabilidades penales y la distinción con la responsabilidad administrativa, creo que es imprudente y es prematuro que yo me refiera a esa materia, porque son investigaciones que en ambos aspectos se encuentran en pleno desarrollo. Tanto el fiscal nacional como el ministro de Justicia y el director subrogante de Gendarmería participaron este lunes de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados, faltando a la instancia únicamente el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco. Pero a mí me parece, presidente, insólito que aquí se nos pretenda hacer creer que por dos mecanismos distintos de notificación hemos llegado a esto. O sea, que en una oportunidad la notificación fue material y en la otra fue electrónica. Y por lo tanto, esto queda un poco a discreción del receptor. Entonces, eso evidentemente es un absurdo y es una permeabilidad del sistema. Entonces, quiero saber qué dice la ley. Que me digan que uno material fue contradecido por un electrónico y que a partir de ahí se produjo la confusión, que tiene un sicario en libertad, presidente, me parece que es reírse de los chilenos. Acá lo más raro es que ¿quién dictó esa orden de excarcelación? Y eso se puede determinar con las cámaras de seguridad, con el IP del computador, con la estación de trabajo utilizada. Es muy sencillo determinar quién envió esa resolución. Según datos entregados por el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, desde el año 2023 se han respondido a 13.000 solicitudes de registros biométricos de imputados extranjeros que ingresan al sistema penal, además de informar que a la fecha son cerca de 9.000 extranjeros que se encuentran en algún recinto penitenciario, ya sea como imputados o condenados. El presidente Gabriel Boric encabezó el encuentro Democracia Siempre, que tuvo como invitados a los mandatarios de Brasil, España, Uruguay y Colombia. Un evento que fue criticado por la oposición de nuestro país e incluso por detractores de Pedro Sánchez en Europa. Francisca Cárdenas nos cuenta más. Que su cumbre de izquierda es básicamente un tongo.
La verdad es que el presidente Trump precisamente representa la ultraderecha. Así fue la llegada de los presidentes de España, Uruguay, Brasil y Colombia al Palacio de la Moneda en la antesala de la cumbre de alto nivel Democracia Siempre, organizada por nuestro país y encabezada por el presidente Gabriel Boric, que según sus convocados busca el fortalecimiento de la democracia, posicionamiento compartido en favor del multilateralismo, la reducción de las desigualdades y la lucha contra la desinformación, entre otros. En muchas partes del mundo, la democracia está amenazada. Y esa amenaza no se reduce solamente a fuerza militar, como sucedió en América Latina durante la segunda mitad del siglo XX, sino que hay elementos más sutiles que atentan contra ella y que terminan naturalizándose. Palabras de bienvenida del presidente Boric, como anfitrión de un encuentro que además presentó diversas propuestas: fortalecer una diplomacia democrática activa, basada en la cooperación entre estados que compartan esos valores, la justicia social, la soberanía y el cuidado de los derechos humanos, también la búsqueda de reformas centradas en la equidad y contra el racismo. Nosotros somos conscientes de que no estamos haciendo todo el esfuerzo posible por evitar el crecimiento de los extremismos, de generar una propuesta simple pero que a su vez tenga en la población una forma de identificarse y de entender cuáles son los problemas que la democracia sí o sí va a poder resolver, sin duda. Menos aquí a escala iberoamericana, Latinoamérica y España. Queremos ayudar a encender la luz. Declaración conjunta de los mandatarios en un evento que desde un comienzo desató las críticas de la oposición, donde algunos incluso calificaron el encuentro como un gustito presidencial, criticando los problemas que enfrentan dichas autoridades en sus gobiernos. En vez de estar preocupados de las listas de espera, en vez de estar preocupados del tema del desempleo, en vez de estar preocupados del tema del sicario, estamos, ¿no es cierto?, con un evento que no tengo muy claro qué bien le puede hacer a Chile. Y segundo, claramente los invitados no son personas que refuercen la democracia. Que un sicario escapa con todas las medidas que debiera tener un gobierno después de los delitos que cometió. Bueno, la democracia está en peligro hoy día, precisamente porque el presidente no se ha hecho cargo. La oposición también emplazó al presidente por las señales que está dando Chile a Estados Unidos y una posible reacción del presidente Donald Trump en medio de la guerra comercial. A quienes critican este encuentro, que nunca es un mal momento para fortalecer la democracia, para reafirmar nuestras convicciones sobre el multilateralismo y el respeto irrestricto a los derechos humanos siempre. Tras la reunión en La Moneda, los mandatarios almorzaron con economistas e intelectuales. También sostuvieron un encuentro con más de 300 organizaciones de la sociedad civil chilena. El sistema político y los partidos han caído en descrédito. Por esta razón, conversamos sobre el fortalecimiento de las instituciones democráticas y del multilateralismo frente a los sucesivos ataques que vienen sufriendo. Nuestras sociedades se enfrentan a una amenaza real, liderada por una coalición de intereses entre oligarcas y ultraderecha, una, llamémoslo así, internacional del odio y de la mentira que avanza peligrosamente, por desgracia, en ambos continentes y por tanto también en el mundo. Presidente de España que tampoco pasó desapercibido, pues las críticas llegaron desde su mismo país, donde enfrenta una crisis política. En conversación exclusiva con CNN Chile, el Partido Popular, opositor a la actual administración, cuestionó su viaje a Chile. Porque Sánchez es un demócrata fallido. Es el líder de un proceso de mutación que lleva a España de una democracia plena, con defectos como todas, pero a una democracia fallida. Está atacando los tres contrapesos democráticos, que son la prensa libre, la justicia independiente y el Parlamento. Polémica cumbre que fue la antesala para presentar las propuestas elaboradas por los líderes progresistas en la Asamblea General de Naciones Unidas, prevista para septiembre en Nueva York, Estados Unidos.
Las autoridades gazatíes reportan que más de 1000 personas han muerto intentando buscar ayuda humanitaria desde fines de mayo. A esa situación se suma la grave crisis de hambruna que sigue cobrando víctimas fatales, especialmente niños. Laura Soto nos cuenta más en su informe, pero advertimos que contiene imágenes que podrían ser perturbadoras. Hace un mes, Razan Abu Zahir, de 4 años, luchaba por su vida en un hospital del centro de Gaza. Antes de la guerra, su salud era buena, pero la falta de alimento terminó por quitarle la vida. Este domingo, Razan se convirtió en una de los más de 70 niños que han muerto en el enclave palestino por desnutrición desde que comenzó el conflicto en octubre de 2023. Alaa Al-Nayar abraza el cuerpo inerte de su guagua de 3 meses en Han Yunis, al sur de Gaza. Su madre no podía amamantarlo, ya que ella misma padece desnutrición. Eso, más la escasez de leche de fórmula, lo llevó a su muerte. Toda Gaza tiene hambre, nadie a tu alrededor tiene pan en casa, todos son iguales, todos a tu alrededor son así. Y tiene otro hermano, si lo miras dirías que morirán un par de días, parece un esqueleto. En el complejo médico de Nasser recibimos a diario casos de desnutrición. Durante los últimos meses de la guerra se abrió un departamento de desnutrición en el complejo debido al creciente número de casos y sus complicaciones en los niños. Por si fuera poco, Gaza sufrió este domingo uno de sus días más mortíferos para quienes buscan ayuda humanitaria. Según las autoridades sanitarias locales, al menos 99 personas murieron, la mayoría de ellas en el norte del enclave. Esa mañana, 25 camiones del Programa Mundial de Alimentos ingresaron por el cruce fronterizo Sikkim con autorización de Israel, cuando una multitud desesperada corrió hacia el convoy. Ahí se desató la masacre. Esta es una de las peores tragedias que hemos visto hasta ahora en esta guerra en particular. Empezamos a caminar por la carretera y vimos a miles de personas corriendo hacia nosotros, muriéndose de hambre. De repente los tanques israelíes, las armas israelíes de todo tipo, empezaron a disparar contra la multitud. Esa acción no solo hirió a los civiles palestinos, sino que también puso en riesgo a los trabajadores humanitarios que estaban ahí. Según el Ministerio de Salud gazatí, desde fines de mayo, más de 1000 personas han muerto mientras buscaban suministros. Por esa fecha comenzó a operar la Fundación Humanitaria de Gaza, sistema de distribución de ayuda respaldado por Israel y Estados Unidos y cuestionado por gran parte de la comunidad internacional. Este lunes, los ministros de Asuntos Exteriores de 25 países encabezados por Reino Unido firmaron una declaración exigiendo el fin de la guerra en Gaza y la liberación de los rehenes. Además, critican el modelo de prestación de ayuda israelí e instan al gobierno de Netanyahu a levantar las restricciones al flujo de suministros. El nuevo sistema de ayuda israelí es inhumano, es peligroso y priva a los habitantes de Gaza de su dignidad humana. Contradice principios humanitarios arraigados, genera desorden, algo que jamás está explotando, con los puntos de distribución reducidos de 400 a solo 4. Es un espectáculo grotesco con un terrible costo humano. La situación actual se ha prolongado demasiado tiempo. Es una vergüenza para toda la humanidad. Apoyamos el llamado del secretario general de las Naciones Unidas para que se ponga fin de inmediato a esta crisis insoportable. La mayoría de los países firmantes son europeos, incluidos, por ejemplo, España, Francia e Italia. La declaración fue rechazada por Israel, que la tildó de desconectada de la realidad y de estar enviando un mensaje equivocado a Hamás. El ejército israelí abrió una nueva fase en el conflicto al ingresar por primera vez a Deir al-Balah, ciudad ubicada al centro de Gaza. Esto abrió la preocupación entre las familias de los rehenes restantes, que se cree que podrían estar retenidos ahí. Bueno, vamos a conversar con el exministro de Relaciones Exteriores, Roberto Ampuero. Roberto, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿No se cortó la comunicación? Sí, no, te preguntaba dónde estabas específicamente hoy día. Olmué. Estoy en Olmué. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, lo primero quisiera preguntarte tu opinión general respecto a esta cumbre denominada Democracia Siempre. ¿Es una buena idea? ¿No es una buena idea? ¿Cómo lo ves tú? A mí me parece que
es una decisión imprudente del presidente, porque estamos negociando en estos momentos con Estados Unidos cosas importantes, comerciales, arancelarias, y no es bueno, bajo esas circunstancias, reunirse o convocar a Santiago de Chile a presidentes de Occidente que tienen las relaciones más tensas con Estados Unidos que pueda haber. Usted cuando está negociando y quiere obtener ciertas ventajas, usted no lleva a los adversarios de la persona con quien está negociando, ni se ufana en hacer declaraciones en forma conjunta. Tiene que ser muy cuidadoso. Pero también me parece que es una decisión, fíjese, contradictoria del presidente. ¿Por qué? Porque las negociaciones entre Chile y Estados Unidos en este momento están situadas a nivel técnico, es decir, están siendo lideradas por la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales. Y cuando usted saca de la ecuación la parte técnica y coloca la parte política, como ocurrió con este encuentro, usted está mandando un mensaje equivocado. Y también me parece, disculpe un tercer término, poco considerado con el país, en el sentido de que el gobierno ya está en su última etapa, los presidentes pasan y se van, los países quedan, y las repercusiones que esto tenga, que pueda tener, las vamos a pagar y las vamos a sufrir nosotros, los chilenos, los que vivimos acá. ¿Correcto? Entonces, los factores para mí me hacen llegar a la conclusión de que fue una decisión imprudente, riesgosa, osada. La ministra vocera del gobierno dijo que le parecía de alguna manera una falta de respeto o poco incluso patriota quienes hacían la crítica o supeditaban la posibilidad de organizar una cumbre o no a si esto molestaba o no a Donald Trump. Mire, aquí lo central son los intereses del país, y los intereses del país están en lograr las mejores condiciones bajo esta situación que tenemos en el país de tensión por esta forma de negociar. Yo no sé si está escuchando porque se me ha ido la comunicación al parecer. Sí, te escucho perfecto. Había un pequeño problema de comunicación, pero te escucho perfecto. Lo que yo te decía justamente es, primero, separemos en dos partes. Uno, lo que tú crees que puede pasar, y segundo, la respuesta a la crítica que hacen desde el gobierno. ¿Tú crees efectivamente que puede tener consecuencias en nuestra relación con Estados Unidos organizar una cumbre con presidentes de países electos democráticamente, que claramente no son afines ideológicamente a Donald Trump y Estados Unidos? Por una parte, si crees que pueden tener consecuencias, y por otro lado, la crítica desde el gobierno a quienes sostienen aquello, decir, tenemos todo el derecho a juntarnos con quien queramos. Claro, pero aquí lo que está en el centro son los intereses del país. Y lo que corresponde en estos casos, y dado que estamos negociando con Estados Unidos, nuestro principal aliado, y el líder además de la comunidad de valores a la cual nosotros pertenecemos, es no entrar a estas negociaciones rodeado, ¿verdad?, de dirigentes que tienen una relación muy tensa con Estados Unidos. Eso va contra el sentido de las cosas. Usted busca el mejor clima para negociar con la parte de la cual quiere obtener ciertas ventajas. En ese sentido, lo que prima son los intereses del país, ahora y hacia el futuro. Creo que eso es riesgoso. Lo otro, mire, lo de las descalificaciones en el sentido de ser antipatriota porque uno opina en esto, uno lo está haciendo en representación, diría yo, de intereses chilenos que son superiores y que hay que tener en cuenta. Y en ese sentido creo que el gobierno se equivoca al calificar a quienes nos preocupamos por esta situación, que considero, en el caso mío, imprudente, de antipatriota. Creo que aquí lo central es poner los intereses del país en el centro, dejar de lado ambiciones de tipo ideológico, política o de liderazgo internacional, y ver que el país quede en la mejor situación posible una vez que este presidente termine, porque las relaciones entre Estados Unidos y Chile van a continuar incluso, obviamente, después de esta presidencia. Uh-huh. Ahora, respecto de los asistentes en sí, ¿tienes objeciones respecto de los invitados? De nuevo, Heraldo Muñoz, también ex canciller, sostenía es natural que gente ideológicamente afín se reúne, no hay nada raro en aquello. ¿Hay para ti cuestionamientos a algunos de los asistentes en especial? Mire, es cosa de ver la situación en la cual se encuentran los invitados del presidente Boric. El presidente del gobierno español, Sánchez, está en estos momentos en una situación difícil
por cuanto su entorno familiar y político está acusado, está enfrentando una situación muy difícil por casos de corrupción. El presidente Petro, recordemos que el presidente Petro, dos de sus cancilleres lo han abandonado, uno de ellos por una acusación de que es adicto a alguna sustancia, el otro canciller por el hecho de que no estaba dispuesto a firmar documentos que el presidente quería imponer. Y en el otro caso, en el caso de Lula, por favor, el presidente Lula es el presidente de Brasil, una de las grandes economías del mundo. Es un país con espaldas muy anchas y puede permitirse estas tensiones con Estados Unidos, pero tampoco tiene una muy buena relación con Estados Unidos, como quedó de manifiesto cuando lo vimos. Sí. Recuerde que el presidente Donald Trump aplicó sanciones, aranceles de 50% por la forma en que está tratando, la justicia brasileña al expresidente Bolsonaro. Entonces, estas son las cosas que debemos considerar a la hora de realizar este tipo de cumbres. ¿Qué repercusiones pueden tener para Chile? Retrocedamos un paso de nuevo en la pregunta. En los hechos, ¿crees que las críticas del presidente Boric a Donald Trump, el ir a la cumbre, no ser parte, pero ir a la cumbre de los BRICS, habrá influido en la decisión de poner aranceles al cobre chileno? Mire, es muy difícil definir eso. Lo que sí está claro es que usted, cuando está negociando con un país tan poderoso como Estados Unidos y al mismo tiempo con un presidente tan particular como Donald Trump, usted no debe caminar por la cornisa. Tal vez se cae, tal vez no. Pero también puede pasar otra cosa. Puede que no pase nada porque sencillamente el presidente Trump está ocupado de otros temas mucho más importantes y no se entera siquiera de la posición del presidente Boric. Por ejemplo, el tema de China, el tema de Rusia, Ucrania, el tema de Irán, en fin, la Unión Europea. Tiene muchos temas a su haber. Pero puede ser también que de pronto se entere, le moleste y reaccione como reaccionó frente a Brasil, al aplicarle 50% de aranceles, la forma en que están juzgando al presidente Bolsonaro. Más allá de que uno esté de acuerdo con eso o no. Eso quería preguntarte. ¿Tiene usted una visión crítica respecto de un presidente como Trump que decide poner aranceles cuando se le ocurre, violando incluso acuerdos como el que tenemos Chile y Estados Unidos, y que de alguna manera, como han dicho economistas de distintos sectores políticos además, o sea, puedo citar a Ignacio Briones, a Sebastián Edwards, para citar de un sector que no sea oficialista, diciendo que obviamente que con esto se ha hecho estallar en el fondo el sistema internacional, las certezas, las reglas. ¿Tienes una visión crítica o tiene una visión crítica usted de lo que ha sido las decisiones unilaterales de Donald Trump respecto a los aranceles? Mire, a mí me parece lamentable y además no puedo participar de esa opinión, de desconocer el marco general de las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Chile en forma específica con respecto a lo que es el Tratado de Libre Comercio. Porque esos tratados fueron firmados entre dos países, entre dos estados, y deben ser reconocidos. En ese sentido, la posición mía es una. Hay que hacer respetar aquello, pero también es responsabilidad del presidente de no agravar la situación, invitando a personas que él sabe, cualquiera de nosotros lo sabe, pueden generar reacciones de un presidente que lo conocemos ya a nivel internacional y de un país que es una potencia mundial. Entonces hay que evitar eso. Eso se llama ser precavido, ser prudente, pensar en los intereses de Chile, anteponerlos y no realizar este tipo de cumbre porque es caminar por la cornisa. Ahora, de nuevo hacer presente que desde el gobierno se dice que hay un tema de soberanía, del derecho a tomar decisiones como país. Usted plantea que hay que ser prudentes aunque no les guste las decisiones que toma Donald Trump. Quisiera preguntarle, cuando en otro ámbito, cuando el presidente Boric anuncia Canadá, Gran Bretaña han aceptado unirse a este grupo y vamos a invitar a otros países más, como por ejemplo Dinamarca. No es, si es que esto resulta en el contexto en septiembre, la reunión de Naciones Unidas, ¿no sería una buena iniciativa? Mire, acá puede haber muy buenas iniciativas, diversas iniciativas, juntar a otros países, reunirse, convertirse en líder de eso. El tema es otro. El tema no es cuánto puedo convocar yo, sino que cuál es el resultado en esta negociación que me interesa llevar adelante
y de la cual me interesa obtener resultados positivos para mi país. Eso es lo que yo tengo que colocar en el centro. Entonces, sopesando aquello, usted tiene que tomar las decisiones. Y por eso usted está a cargo de un país. Y lo superior, por encima de todo, son los intereses de ese país. Y la opinión mía es, hay que ser prudente. No pongamos en riesgo lo que tenemos, mantengámonos en el nivel técnico en la medida de lo posible. Chile lo ha hecho muy bien en los últimos 30 años, ¿verdad? Denostados años, 30 años. Y tiene buenas cartas en este asunto. En realidad tiene un superávit de Estados Unidos. Estamos bien en términos de cooperación, en términos económicos, comerciales, en términos de seguridad, militares. Entonces, ¿para qué echarle más pelos a esta sopa? No arriesguemos lo que han hecho otros gobiernos de Chile en los últimos 30 años, con anterioridad a por algunas medidas que son, a mi juicio, e insisto, imprudentes. Es caminar por la cornisa. Uno se puede caer o no, pero con eso hay que tener mucho cuidado. ¿Correcto? Siendo presidente. Sí, usted decía que tiene una visión crítica de Trump respecto a lo que implica desconocer las relaciones que tenemos con Estados Unidos, que Trump ha desconocido acuerdos que debieran hacerse respetar y que le parece mal, digamos, estos aranceles unilaterales, porque hay acuerdos que en teoría nos resguardaban y que se debieran respetar. Entendiendo aquello, vamos bajando a la política nacional, pero mezclado con política internacional. Quisiera preguntarle, ¿qué le parece los líderes que ponen como referencia o tienen afinidad con presidentes como Orbán en Hungría, que han sido cuestionados por organizaciones internacionales por temas de derechos humanos, o El Salvador, que con todos los éxitos que se pueden decir que tienen en medidas de seguridad, también han sido cuestionados respecto de los jueces que ponen en la Corte Constitucional o de juicios colectivos de 100 personas que se tienen que defender con un abogado y otros más? ¿Tiene una visión crítica también cuando líderes nacionales y candidatos presidenciales tienen estos referentes? Mire, aquí estamos mezclando dos cosas. No le entiendo bien cuál es su pregunta en forma directa, Mónica. Si le parece que son referentes válidos a nivel internacional. Mire, a mí me parece que lo que corresponde es orientarse según los valores y los principios que uno tiene. Y en este sentido, el principio del multilateralismo, debidamente llevado adelante, es importante. El respeto a los derechos humanos, el respeto a las democracias, el respeto al pluralismo, todo aquello desde luego es importante. Pero yo vuelvo a insistir que uno en este caso crítico que estamos enfrentando como país, como Chile, nosotros deberíamos ser extremadamente prudentes a la hora de tomar las decisiones. Y fíjese, pensemos bien, estos países, por ejemplo, está el presidente de España en Chile, ¿verdad? El presidente del gobierno español, durante una reciente cumbre internacional de la OTAN, él anunció públicamente que no iba a adherir al gasto militar que estaba exigiendo el presidente Trump. Eso lo dijo por la mañana, pero por la noche terminó firmando con todo el resto de los países europeos que estaban allí presentes el acuerdo que había exigido Donald Trump. Entonces, seamos cuidadosos. El mundo está muy incierto. Hay un presidente que no vamos a entrar a calificarlo, pero sabemos cómo es, cómo actúa, es impulsivo, se deja llevar también por sus emociones el presidente Trump. Entonces actuemos de tal forma de cuidar los intereses de Chile, mantenernos en lo técnico, salgamos adelante de esto. Chile lo ha hecho bien, tiene un buen currículum, tiene la visa waiver, tiene un tratado de libre comercio sobre el que hay que insistir y no metamos realmente otros temas dentro de esto, porque no nos van a convenir. Hay países muy grandes, como Brasil, en este caso en América Latina, o España, ¿verdad?, con el apoyo de la Unión Europea. En algún Roberto, momento, quiero traerlo a la... quiero traerlo a la contingencia nacional antes que se nos acabe el tiempo, porque quiero preguntarle cómo ve usted la carrera presidencial y se lo quiero preguntar para después entrar en un WhatsApp que usted envió y que se filtró, que ya es bastante de público conocimiento. Y quiero preguntarle porque usted en ese WhatsApp llama a detener un desangre al interior de su sector. ¿Cómo ve la carrera presidencial? Y cómo ve también los ataques que ha recibido Evelyn Matei. Primero clarifiquemos algo. ¿Su candidata es Evelyn Matei? Mire, primera cosa, con respecto a lo que usted me pregunta,
no le puedo entender lo que me dice. ¿Me lo puedes repetir la pregunta, por favor? Sí, se lo vuelvo. Entiendo que de repente tenemos problemas de comunicación, pero lo primero que quiero preguntarle ¿es Evelyn Matei su candidata presidencial? Mire, esa decisión de por quién voy a votar, porque para allá va usted, me la reservo. Lo que sí, sepa que yo voy a votar por el candidato o la candidata, ¿verdad?, que escoja el sector y que enfrente a una candidata que es del Partido Comunista. Eso es lo decisivo. Lo que sí no voy a prestarme para esta guerra que se ha desatado lamentablemente en el sector, que yo considero que es nociva para el sector, para las posibilidades del sector, que es mayoría dentro del país, que es necesario unirse. Esa es mi posición central y no me voy a prestar para descalificar a ningún candidato que esté adelante dando la lucha por evitar que llegue al gobierno una candidata presidencial del Partido Comunista. Porque si en este gobierno del presidente Boric hemos sentido el poder del Partido Comunista, hemos sentido los vetos del Partido Comunista con respecto a ciertas cosas también en política exterior, es de imaginar, usted podrá imaginarse si llega al gobierno, a la moneda, la candidata del Partido Comunista, y hemos escuchado al señor Fernando Carmona diciendo el papel que ha jugado el Partido Comunista en toda esta preparación para llegar a esta posición que Janet Jara, una gran candidata, quiero decirle, ha alcanzado. Ya le voy a preguntar por la candidata Janet Jara, pero antes, ¿usted le asigna igual responsabilidad a republicanos y a Chile Vamos en este enfrentamiento? Porque Evelyn Matei ha dicho que hay una guerra sucia desde republicanos en su contra. Una campaña asquerosa, ha dicho incluso. Mire, usted sabe, yo soy una persona independiente, soy liberal, y mi opinión, y se lo voy a plantear muy claramente, yo espero de políticos profesionales, de políticos con experiencia, que sean capaces de llegar a un acuerdo, porque lo que está en juego, como lo dije en este WhatsApp que se filtró, es el futuro de Chile, en lo inmediato. Y yo quiero que esa mayoría que se expresa en los distintos candidatos vinculados de una u otra forma con la derecha, llegue realmente a la moneda y obtenga mayorías en el Congreso y no se vea perjudicado y pierda esa posibilidad por discusiones internas. Y yo espero de los políticos de este sector y otros que se puedan sumar responsabilidad y unidad. Eso es lo que yo le puedo decir. Roberto, ¿no le tranquiliza o no le parece suficiente garantía que Janet Jara sea no la candidata, dice ella, del Partido Comunista, sino que la candidata de una coalición más amplia que incluya al PS, al PPD, al Frente Amplio, al Partido Comunista? No voy a nombrar todas las siglas y todos los partidos, pero que sea una candidata de una coalición. ¿No le tranquiliza, no le parece una garantía suficiente? ¿Y cuáles son los riesgos o cuáles son los reparos que usted tiene? Mire, el tema principal acá es en la elección de las primarias por parte de la izquierda, es que se ha desfondado un pilar importante de lo que ha sido los últimos 35 años de la política en Chile, que es la socialdemocracia, los socialistas democráticos. Se ha desfondado también la democracia cristiana, que es un partido hoy de insignificancia prácticamente política. Y también se ha debilitado incluso el Frente Amplio, y quien ha mostrado hegemonía, dominio de la situación, y lo ha demostrado en los votos y el apoyo que ha recibido dentro de estas primarias, es la candidata del Partido Comunista. Ahora, la candidata del Partido Comunista, insisto, es una excelente candidata, pero es militante del Partido Comunista, ha sido durante 37 años militante del Partido Comunista, según estaba viendo, y por lo tanto ha estado en todas las posiciones de un partido que se caracteriza por respaldar, celebrar y justificar todo tipo de dictaduras de izquierda, habidas y por haber. Entonces, eso a mí, y yo fui joven comunista, yo sé cuál es la posición y la filosofía, es marxismo-leninismo, es una filosofía completamente, digamos, dictatorial, impositiva, basada en la dictadura del proletariado. Creo que con esos elementos a mí no me da confianza. No me da confianza. Se lo digo cierro, porque se nos acabó el tiempo. Cierro, Roberto, preguntándole o contrapreguntándole
¿No le parece suficiente con que ella haya calificado de dictadura Venezuela? En el caso de Cuba ha dicho que es una democracia diferente, pero ha dicho que hay presos políticos y hay violaciones a los derechos humanos. Cierro con aquello porque se nos acabó el tiempo. Mire, estas conversiones express no las creo. Yo creo que la conversión, cuando uno cambia y deja una filosofía totalitaria como es la comunista o la nacional-socialista, uno necesita un tiempo, maduración, sufrimiento, queda aislado, tiene que pensarlo muy bien para llegar a una conclusión. Estas resoluciones express no me convencen para nada, se lo digo de todo corazón. Roberto Ampuero, exministro de Relaciones Exteriores, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Prime. Gracias a usted por la invitación. Muy buenas noches. Bueno, termina CNN Prime, viene pares y impares y a continuación, tolerancia cero, si es que no se separen de nuestra compañía. Lunes 21 de julio, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile, buenas noches.